Clamor, Padre Santo, queremos más de ti, queremos saber más de ti, Padre Santo, llénanos de ti, Padre Santo, muéstranos el camino, Padre Santo, para apoderarnos de tu reino aquí en la tierra, Padre Santo, cómo dar pasos aquí, cómo ganar terreno, Padre Santo, en este lugar y tener, Padre Santo, asegurar esa vida eterna, Padre Santo, en los cielos, Padre Santo, Padre bendito, llénanos el entendimiento, llénanos con tu palabra, con tu poder y con tu Espíritu Santo. Todo lo que lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. El Señor tiene una palabra poderosa para cada uno. Tenemos que asimilarla, recibirla. Amén. Yo también me había olvidado de nuevo de los aposentos, no, de los devocionales. Tenemos ya en la librería los devocionales. Usted sabe que este es un devocional especial, que usted es el que lo hace. Usted ve muchos devocionales de diferentes personas que son inspiradas por Dios, Dios le habla, pero este es Dios hablándole a usted personalmente y usted hace el devocional. ¿Cómo es esto? Ahí está la explicación cómo hacerlo, yo se lo digo rápidamente. Eso es pedir una oración que Dios le hable acerca del problema que tiene en este momento. La suegra se mudó de la casa, por ejemplo. Cualquier problema así. Entonces, Señor, ¿qué debo hacer? Pide al Señor y lee 3 o 4 versículos que están marcados según el día y el Señor le habla. Porque usted sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios le habla a través de la palabra. Pero por supuesto que muchos dicen, háblame Dios, y hacen, abren la Biblia y dicen, y ahí sonaron, porque ahí dice, no es, eso es juego de azar, es entender cómo se debe tomar la palabra de Dios, es leerla, escudriñarla, sacar información, absorberla, absorber lo que Dios quiere hablarle. Acá Dios me está hablando algo, acá Dios me va a decir algo. Estamos al principio de año, así que estamos estudiando Génesis, qué apasionante Génesis, ¿no? La historia de la Biblia, ¿no? Es algo apasionante, todo lo que ha pasado en el principio, ¿no? Hace casi 7000 años. Lo que pasó en la humanidad, ¿no es cierto? Y apasionante, y Dios nos habla a través de su palabra, amén. Así que lo puede buscar en la librería, esto no es negocio, como le digo, el precio, un precio de costo, así que pase por la librería. Le invito a que vayamos a la palabra de Dios, a Mateo 15, 21. La fe es algo que necesitamos trabajar en la fe. Muchos piensan que es necesario tener un poco de fe, porque dice la palabra de un grano de mostaza es suficiente, una semilla muy pequeñita. Ya con eso ya estamos para derribar todos montes, tirar algo allá abajo. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que necesitamos más y más fe cada día. La palabra de hoy, lo que el Señor quiere hablarle de la gran fe que necesitamos. Necesitamos una gran fe para pasar las diferentes circunstancias, lo que estamos pasando hoy, cada uno individualmente o colectivamente con nuestra Argentina, ¿no es cierto? Necesitamos mucha fe para ser argentinos, ¿no es cierto? Por las circunstancias, por lo que nos pasa. Y quiero que me acompañe la palabra de Dios, Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Imagínense esa situación. Señor caminando, y ahí la mujer a los gritos, Señor, ya está loca. Decirle que se vaya, está molestando. Despídela, decirle algo. Sin embargo, era una mujer que tenía bien en claro lo que quería.
y estaba dispuesta a pagar el precio por lo que quería. Dice la palabra de Dios, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, ¿qué situación hizo? ¿Qué posición tuvo, no? Se postró y le dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Qué pedazo de insulto que le dio, ¿no? Lindo insulto, le dijo, perra. Se postró, se humilló, y encima que se humilló le dijo, perra. Eso es lo que le dijo. Y ella le dijo, ¿cómo responderíamos? No, nosotros, cada uno de nosotros. Sí, Señor, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y atienda lo que el Señor le dice. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Como quieres. ¿Qué querés? Te dice el Señor. Por tu fe, que se haga como vos querés. Gloria a Dios porque uno le entendió el mensaje. Como vos querés. ¿Cómo querés que sean las cosas? ¿Cómo querés que salgan las cosas? Gran fe. Y su hija fue sana en aquella hora. Todos pensamos que con un poquito de fe se solucionan las cosas, que con un poquito de fe es simple. Por supuesto que cuando llegamos al camino del Señor, ese poquito de fe no alcanza para recibir nuestro milagro. Y reciba el milagro al que hemos venido a buscar. ¿No es cierto que es así? Llegamos al camino del Señor con una enfermedad quizás y Dios nos sana. Venimos con una atadura, Dios nos libera. Venimos con una necesidad y Dios nos da alivio, nos da respuesta inmediata. Sin embargo, en el camino del Señor parece que se demoran las cosas. En el reino de los cielos, la moneda corriente es la fe. Aquí en la tierra, si tenés más dinero, podés hacer más cosas, ¿no es cierto que es así? Depende, podés decir, bueno, me voy de cada vacaciones, depende del presupuesto, si te vas acá a Río Suquía, o te vas a la isla del Caribe, qué sé yo. Depende del presupuesto, ¿no? ¿Cuánto es lo que tenés? Podés disponer de gastar, salvo que sea agarrado, ¿no? Algunos que tienen una remera con un cocodrilo acá y otros lo tienen acá el cocodrilo. Y el cocodrilo no puede meter la mano en el bolsillo ni por casualidad. Y bueno, eso es un problema y dice, los avaros no entran en el reino de los cielos. Así, clarito. Ser avaro no es cosa de cristiano. Porque sabemos que tenemos que ser generosos. No, si nosotros no entendemos la regla del reino, hay que dar para recibir. El avaro no da, no va a recibir. Un avaro no le da al pobre. Tenemos que acordarnos de los pobres, mandato del Señor, ¿no es cierto? Tenemos que acordarnos de los pobres. Pero a la fe, pensamos que la fe, con poquito, con un grano de mostaza. Mire lo que le pasó a los discípulos. Quiero que me acompañe rápidamente a Mateo 8:25. Mateo 8:25. Esto pasó, se lo cuento rápidamente, iban en la barca y se armó una tempestad y Jesús estaba haciendo una siesta y lo despertaron a Jesús. ¿Cómo se pone usted cuando lo despierta? Así de golpe, despertate. Yo me imagino. Y ahí fue como le dijo, ¿no? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Poca fe, poca fe. Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Quiero decirle que ellos habían visto el poder de Dios. Ya habían visto cómo Dios multiplicó los panes y los peces. Sabían del poder de Dios. Pero no tuvieron fe. No tuvieron fe, como decimos siempre, si Dios está en la barca, tranquilo, no se va a hundir la barca. Si Dios está en el asunto, todo va a estar bien. Por eso tenés que asegurarte que el Señor está en la barca. No desesperarte. Si el Señor está en el asunto, si Dios te dio el aval, cuando nosotros le consultamos a Dios, ¿qué debemos hacer? Ahí, tranquilo. Si Dios te dijo, dale para adelante, tenés confirmación de Dios. Por eso, siempre que tomes una decisión, cada decisión, hacela en la presencia de Dios. Cuando tenés que tomar una decisión, decirle, Señor, ¿qué debo hacer? El pueblo de Israel, cada vez que tomó una decisión sin consultarle a Dios, no le fue mal, le fue muy mal. Cada vez que le consultó al Señor, le fue extra bien. ¿Cómo quiere que le vaya? ¿Mal o bien? Consúltele al Señor. Pero ellos, ¿qué le pasó? No tuvieron la fe suficiente. Y se enojó el Señor. Y se levantó y hizo, viento, basta. Mar, tranquilo. Y déjeme dormir tranquilo. Ahora dice eso. ¿Por qué no arrepentieron los discípulos? Si ya tenían ellos la unción, Dios, el Señor Jesucristo ya le había traspasado, ya habían salido los discípulos a predicar, a orar, ya habían salido a darla y vieron el poder de Dios, sin embargo tuvieron miedo, les faltó fe. Quiero que me acompañe a Mateo 17, 19. Y aquí parece como si fuese una contradicción y sin embargo no lo está. El Señor quiere darle luz a esta palabra ahora. Dice la palabra de Dios. Viendo entonces los discípulos a Jesús, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte. Esto es la historia cuando no pudieron echar fuera los demonios a un joven. Y vino el padre y lo acusó a los discípulos. Y el Señor estaba inflado. Después, aparte, le dijeron, ¿por qué no pudimos hacerlo? No, porque fue una historia. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Le dijo. ¿En serio? Así, léalo el capítulo 17. Se enojó mucho. Pero esta es la historia cuando después que pasó todo, se acercaron. Perdón, quiero hacer una pregunta. Y ahí es cuando el Señor le responde. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué pasó si ya habíamos echado fuera demonios antes? ¿Por qué no pudimos? ¿Qué falló? ¿Qué estamos fallando? Y la palabra de Dios dice, Señor Jesucristo les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijere a este monte, pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Nada será imposible. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Rápidamente acompañan a la palabra de Dios a Marcos 4:30. Marcos 4:30. Esta es la parábola de la semilla de mostaza. Y muchos me han preguntado qué significa esta parábola, porque no la entiendo. Bueno, yo le expliqué esta parábola y se lo voy a explicar lo que el Señor está hablando acerca de esta parábola. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola la compararemos? Dice, es como un grano de mostaza. El mismo ejemplo que usó el Señor Jesucristo. Que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay en toda la tierra, la semilla más pequeña. Dice la palabra de Dios. Pero cuando se siembra,
crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. ¿Qué está hablando? ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo es que podemos avanzar en el reino de los cielos? Comenzamos con una pequeña semilla. Tenemos fe, pero necesitamos hacerla crecer a esa fe. Si nosotros no hacemos crecer la fe, nada vamos a lograr para avanzar en el reino de los cielos. El Evangelio no es una meta, es un camino. El Evangelio no es una meta, es un camino, es un diario caminar. Caminar no por caminar al vicio, sino dar pasos hacia adelante, con un destino a llegar. Pero ese diario caminar tiene que dar pasos hacia adelante. Cada día estar más cerca del destino. No es caminar por caminar, caminar pasos como en la cinta de gimnasio. Algunos saben de lo que le hablo, algunos han pasado por el gimnasio que sea, lo han visto pasando por la calle. Es aburridísimo. Queda en el mismo lugar. Bueno, eso no es el Evangelio. El Evangelio es dar pasos, dar en el camino del Señor, dar pasos hacia adelante, seguir avanzando, dar pasos adelante todos los días. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:3, dice que todos tenemos una medida de fe. Nadie se compare, nadie es mejor que nadie. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nadie es mejor que nadie. Todos tienen una medida de fe. Y ese es el valor que uno tiene. La medida de fe. La medida que uno tiene de fe. Todo el mundo tiene fe. En el mundo, las personas que no conocen a Dios tienen fe. Se levantan la mañana confiando que van a salir a la calle y no le va a pasar nada. ¿O no es así? Confían que no le va a caer una lluvia y van en moto y se le rompe el bicho de la goma. No creen eso. O algunos sí, ¿no? Algunos tienen fe que le va a pasar lo malo. Hay cristianos que tienen fe que le va a pasar algo malo. Tienen miedo que le va a pasar algo malo. Eso es dañino. No le tenga miedo a nada. No tenga miedo. Si usted tiene miedo, es tener fe que le va a pasar algo malo. Porque no existe, no está pasando, sin embargo, cree que le va a pasar. Si cree, es fe. Fe en lo malo. Y hay gente que acumula más miedos y más miedos. Pero el Señor le dijo, yo no te doy espíritu de temor, sino de amor. Y ahí hay un gran mensaje, ¿no? Donde hay amor, no hay temor. Así dice la palabra de Dios. Entonces el amor echa fuera el temor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Yo te doy amor, poder y dominio propio. No temor. No tenga miedo a nada. No tenga miedo a las circunstancias. No tenga miedo a lo que va a pasar mañana. Dios está en control de todas las cosas. Tenemos que tener fe. Pero necesitamos dar aumento a la fe. Los discípulos se dieron cuenta de eso. Si usted lee en el mismo capítulo que estamos leyendo recién, el capítulo de Lucas 17, que estamos leyendo al principio, 17:5, los discípulos le dijeron, porque resulta que, le explico más o menos la historia que pasaba antes, le dice, no, que tienen que tratarse bien con los hermanos, tienen que llevarse bien con todos. Y se dieron cuenta que para llevarse bien con todos necesitaban fe. Y con algunos hace falta tener mucha fe, ¿no es así? Unas personas que son... Y le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y mira lo que le dijo el Señor. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este árbol, me digo, porque no debes saber lo que es un sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. Plantarse en el mar. Dios obedecerá. El árbol le va a obedecer. Pero recuerde lo que dice la palabra. Cuando usted empieza en el camino del Señor, tiene esa semillita.
tiene esa porción de fe que todos tenemos, pero debemos hacerla crecer. Y la prueba, la dificultad, es lo que nos hace crecer la fe. El problema, necesitamos tener fe para superar los problemas. Y cuando nosotros superamos el problema, ahí la fe se fortalece, ¿no es así? Ves la mano de Dios, tenés fe, ves la mano de Dios y creces en la fe. Analizate un año antes, hace 2 años, ¿tenés la misma fe? No. Y si es Sila, bueno, entonces estamos en problemas. Estamos en problemas, estamos teniendo nada más ni nada menos que una religión. Y la religión para el Señor Jesucristo, si usted lo ve en las Sagradas Escrituras, le daba bronca a los fariseos, a los saduceos, que eran religiosos. Le decía hipócritas, así le decía. Y eran gente estudiosa de la palabra de Dios, iban a la iglesia, hipócrita, le da con un caño. Y en cambio a los que estaban desviados lo venía y le decía, vengan a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor detesta la falsedad. La religión es falsedad. Son buenas costumbres, pero no nada más que buenas costumbres. Y algunas no son tan buenas, ¿no es cierto? Porque hay religión y hay religiones, ¿no es cierto? Que desvían la vista del Señor. Si usted se conforma con la fe que tiene hoy, si se conforma con lo que hoy tiene, está en serio peligro. Porque está perdiendo el Evangelio. Está perdiendo el reino de los cielos. Está perdiendo su salvación. Porque se está desviando del camino del Señor. Si usted no tiene una relación con el Padre, usted se está debilitando en la fe. ¿Cómo podemos tener fe? ¿Cómo aumentar nuestra fe? ¿Cómo aumentar nuestra fe? Eso lo dice la palabra de Dios clarito. ¿Cómo podemos aumentar la fe? Romanos 10:7 dice que es el proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? La palabra dice que viene como resultado del oír la palabra de Dios. Y de oír la palabra de Dios. Este mensaje, esta palabra, es para llenarlo de fe. Para que entienda que el problema que tiene hoy ya está resuelto. Gracias por eso, usted, amén. Créale al Señor. O hay 3 problemas acá nomás. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos creen que Dios está en el asunto y ya está resuelto su problema? Amén, gloria a Dios. Parece que nadie tiene problemas. Usted sabe la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué necesitamos para tener fe? Escuchar la palabra de Dios, creer, entender que debemos crecer en la fe. Esa fe que teníamos cuando llegamos al camino del Señor, nos alcanzó con muy poquito, con ese granito tan pequeño, esa semilla, la más pequeña de todas las semillas. Pero sin embargo, se hace un árbol grande. No solamente eso, que sirve de apoyo para otros que vienen volando y se apoyan en sus ramas. Eso es el reino de los cielos. Eso es el reino de los cielos. Crecer, avanzar, dar paso adelante, creerle a Dios en medio de la dificultad, en medio del problema. Creerle a Dios. ¿Cómo sé que si le crees a Dios? ¿Cómo sabes si le estás creyendo a Dios? ¿Estás afanado? Si estás afanado, no le crees a Dios. Si estás angustiado, no le crees a Dios. Si estás deprimido, si estás ansioso, ¿hay alguno que esté ansioso? Créele a Dios. No te preocupes por el mañana. Dios está en control. Nos afligimos por lo que va a pasar. Preocuparse, como le digo, le enseño siempre la palabra preocupación. En sí la palabra no tiene sentido. Porque es preocuparse. Ocuparse antes de ocuparse sería. Preocuparse. ¿Para qué te va a ocupar algo antes de ocuparte? Preocuparte. Y parece que si no nos preocupamos somos cabeza fresca. No es cierto. No
debemos preocuparnos por nada, dice la palabra de Dios. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas las oraciones, toda en oración, todos sus problemas presentados a Dios en oración, con acción de gracia. Esta mañana estamos hablando del poder del agradecimiento. Eso nos llena de fe. Escuche, no voy a predicar eso por cuestión de tiempo, porque es otra prédica, ¿no? Pero el agradecimiento y la falta de agradecimiento es lo que nos lleva a pasar por circunstancias. Después la pueden escuchar, la piden el sonido, la van a escuchar por YouTube. En una semana la calculo que está en la web. Lo que es el agradecimiento, ser agradecido. Cuando uno no es agradecido con Dios, abre puertas. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué hizo Dios en nuestras vidas? Amén. Usted sabe lo que dice en Hebreos 11:1. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Es convencido de algo que no existe? Es estar seguro de que va a pasar. Eso es la fe. Convencido y seguro, eso es lo que dice la palabra de Dios. La convicción. Convencido totalmente que va a ser. Eso es lo que es la fe. Por eso cuando al proceso, al caminar en el Señor, se presentan dificultades. Y a veces las dificultades son más fuertes. Las pruebas son más fuertes. Estamos más arriba. Y dice, uy, pastor, ahora tengo otras dificultades. Estás creciendo, estás bien. Esa es parte del proceso. Es avanzar en el camino del Señor. Pero detrás de la prueba está la bendición. Romanos 8:18, recuérdelo, márquelo en su corazón. La aflicción del presente no es comparada con la gloria que ha de manifestarse. Eso hay que escribirlo, ¿no? Como dice el Señor, que se escriba en tabla la palabra. Ponerlo ahí en la casa, ¿no? Ahí en la librería hay cuadros para llevar, no sé si tienen que verse con la casualmente, pero si no, ahí usted tiene su computadora y si tiene buena letra como yo no, lo puede escribir, ¿no es cierto? Y ahí ponerlo, estamparlo en la pared. La aflicción del presente no es comparado con la gloria que ha de manifestarse. Lo que va a haber, lo que va a pasar, no tiene comparación. ¿Por qué? Porque la medida de la prueba, la bendición es mucho más grande, infinitamente más grande. Si la prueba es grande, si lo que está pasando es grande, es que estás creciendo, es que estás avanzando, estás madurando en el Señor. Y hay promesa y hay recompensa para los que maduran, los que crecen, a los que están dando paso adelante, a los que no viven una religión, sino que buscan más y más de Dios. No se conforman con lo que recibieron en la presencia de Dios. Las personas que vienen por primera vez se conforman con solo venir a la iglesia y sentir esa presencia de Dios. Pero usted ya no puede conformarse con eso, sino meterse en la presencia de Dios, en el río de su gloria. Sentir su presencia, moverse en lo espiritual, moverse en los dones. Moverse en los dones. Desear los dones espirituales. Pero eso es parte de la madurez espiritual. No, pero eso es para los pastores. No. El Señor, nuestro Dios, a nadie le nombra como miembro. Todos somos hijos de Dios. Todos podemos ir a su habitación, a su presencia, a su misma presencia y tener ese encuentro fresco, único y diferente para cada uno. Esa relación directa con el Padre, y el Padre lo está esperando. Pero para eso necesitamos por fe. Es necesario la fe. Dice, porque por ella alcanzamos un buen testimonio los antiguos. Dice Hebreos 11:2. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hoy la ciencia avala la palabra de Dios. Muchas hay teorías, falsas teorías satánicas, de la evolución, que saben de Darwin, el monito Darwin.
Si alguno se cree que debe salir del mundo, levante la cola. Así lo vemos, lo conocemos. Del Big Bang. Pero está marcada en todo lo que es en todo, la arqueología, en la ciencia, que avala lo que dice la palabra de Dios. El hombre en la tierra no tiene más de 7.000 años, como dice la palabra de Dios. Que los peces, que todo fue creado y fue hecho en un momento. En un simple momento fue hecho todo. Tiene todo una misma antigüedad. No la tierra, como dice la palabra de Dios, la tierra existía de antes. Si usted ve la palabra de Dios en Génesis 1:1, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Pero no lo creó desordenado y vacío. Pero después sí estaba desordenado y vacío. ¿Cuándo existieron los dinosaurios? Antes que el ser humano. Ya hubo algo acá que lo destruyó. Usted sabe quién fue, el diablo. Pero primero lo necesitamos entender por fe, que Dios hizo todas las cosas. Y si Dios hizo todo lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que no existe, hizo todo, ¿no va a hacer lo que necesitas? ¿No te va a proveer de lo que estás esperando? Yo he visto cada milagro, wow, cada milagro, de todo tipo de milagros, de sanidades, de problemas de ataduras, de adicciones, problemas económicos, problemas de deudas, provisión divina. Tantos milagros he visto. Podría decirle y estaríamos hasta mañana contando los testimonios reales y concretos de lo que Dios ha hecho. Yo he visto, ha pasado en mi vida o he visto que ha pasado en muchas vidas. Muchos vienen, pastor, usted dio una palabra delante del tuyo. No tienen miedo de pasar adelante, dar su testimonio. Tremenda bendición económica. De su testimonio. Pase, pida, dar el testimonio bueno, porque eso fortalece la fe. Porque fortalece la fe. Porque el que está escuchando dice, si lo hizo por él, dice la palabra de Dios que no Dios no hace diferencia de persona. Quiere decir que lo mío también se va a hacer. Tenemos que entender esto. De lo que no existió, Dios hizo todo. ¿Cómo no va a hacer lo que necesitas? El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, a esta mujer le dijo diferente a como le dijo a otras personas. Si usted ve las Escrituras, habla y le dice, conforme a tu fe se ha hecho. Conforme a tu fe se ha hecho. Le dijo a todos. Pero a esta mujer, individualmente, le dijo, hágase como quieras. Cuán grande fe, dijo el Señor. Se humilló, no le importó. No le importó lo que tenía que pasar. La humillación. Y bajo la humillación de estar postrada, le dijo, perra, dijo, yo no me voy, me digas lo que me digas, no me voy sin mi bendición, sin llevarme lo que vine a buscar. Jacob fue un hombre que dijo, yo no me voy, no te suelto hasta que no me bendigas. Vaya a la presencia de Dios, tiene un milagro grande, tiene una necesidad grande, métase en la presencia de Dios, enciérrese con el Señor. Ahora en este tiempo de vacaciones, tómese el día, enciérrese a buscar el rostro del Señor y dígale al Señor, de aquí no salgo. De aquí, de estas 4 paredes, no salgo hasta no salir bendecido, hasta no sentir tu presencia, no sentir tu poder. Y Dios lo va a respaldar y Dios le va a mostrar su poder. ¡Alabe al Dios que vive! Y si cree, si usted piensa que ya ha llegado a la meta, ya tengo la fe top, el nivel allá arriba, el máximo, quiero que me acompañen
a Efesios 4:13. Dice la Sagrada Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. A ser como Cristo, tener esa fe, de declarar, de decir las cosas, cesa, levántate ya, recibir el milagro al instante de lo que pedimos. Dijo el Señor, qué gran fe, haced como quieras, exacto como vos querés, pero para eso necesitamos una gran fe. No se conforme con la fe que tenga. No es que necesitemos una fe como un grano de mostaza, necesitamos que esa fe hacerla crecer y formar ese gran árbol y usar esa fe para que otros crean, para que otros se fortalezcan, que otros puedan creer. Eso debemos buscar cada día. Dios tiene preparado grandes cosas para cada uno de ustedes. Dios tiene grandes planes. El Señor te ha preparado cosas que usted no se imagina. Tiene preparado cosas que usted no se imagina. El apóstol Pablo decía, nosotros le pedimos al Señor y el Señor nos da más de lo que le pedimos y de lo que no imaginamos. Tiene el Señor tanto para darnos, pero necesitamos ser fortalecidos en la fe. Necesitamos más fe. No se conforme. No se conforme. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. La adoración, el tener esa adoración, entender lo que es la adoración. No que canten los adoradores, sino usted expresar esa canción de amor hacia el Redentor. Es por fe. Cuando usted por fe le entrega esa adoración al Señor, que está ahí presente y que lo está escuchando, y como un padre escucha su voz, y como todo padre dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Escucha, le dice al ángel, mira, escucha cómo me adora, escucha, mi hijita, mi hijito. Pero es por fe, la llave es la fe. Vamos a adorar al Rey.